Antes de iniciar, me gustaría que apoyaran este video dejando su like, comentando y compartiendo el contenido en diferentes plataformas para que más personas lleguen al canal y disfruten de las historias, así que no se olviden de apoyarme para que siga trayendo las historias que tanto les gusta. Dicho eso, les dejo con el video. Hoy presentamos Sentimientos a flor de piel. Pueda que les parezca extraño, pero mi nombre es Son Goku y de alguna manera vengo de un mundo muy parecido a este, diría Goku, sorprendiendo a las chicas con lo que había dicho. Un mundo parecido al nuestro. ¿Es eso siquiera posible? Preguntaría Goku. No creo que sea imposible, ya que sabemos que hay otras líneas temporales, diría Vegeta. Antes mencionaste que no pudiste salvar a tu universo, ¿verdad? Preguntaría Bulma. Sí, lo mencioné, pero recordé que pude salvar a todos los universos incluido el mío, diría Goku. Interesante, no se podría decir que vienes de otro universo porque tú no perteneces a esta realidad, diría Bulma. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntaría Goku confundida. Lo diré de esta manera para que todos lo puedan entender, él viene de un universo paralelo al nuestro, donde hay cambios ligeros en la historia como la conocemos, por ejemplo, que tú eres hombre en otra realidad, diría Bulma. Eso quiere decir que él es yo, pero de un universo paralelo al nuestro, diría Goku observando detenidamente a su contraparte masculina. Veo que lo captaste rápido, diría Bulma. Eso explica el parentesco entre ambos, aunque la presencia de ambos es distinta, diría Vegeta. Eso es porque a pesar de ser la misma persona, son individuos completamente diferentes, diría Bulma. ¿Habrá una manera de devolverlo a su realidad? Preguntaría Hine. Lo dudo, pero aun si hubiera una manera de devolverlo, la energía requerida sería absurda, ya que no estamos hablando de viajar en el tiempo, sino moverse de una realidad a otra, diría Bulma. No importa si ya no puedo volver, a decir verdad, ya he sido borrado de la existencia en mi realidad, además no sé qué me pasaría si intentara volver, diría Goku. ¿Borrado de la existencia? ¿Cómo es eso posible? Preguntaría Vegeta. Goku estaría a punto de responder, pero de repente su estómago empezaría a rugir como un oso. Es entendible que tengas hambre, ya que has pasado una semana en coma, pero me sorprende que hayas aguantado hasta ahora, diría Bulma. Bueno, tenía tantas cosas en mi cabeza que no dejaban de preocuparme hasta que al fin pude recordarlo todo, diría Goku. Ya que tiene hambre será mejor prepararle comida, diría Hine. Entonces vayamos a mi casa, allá haré que le preparen un gran banquete, diría Bulma, pero escucharía un rugido algo diferente al que había hecho el azabache. ¿Podrías hacer que preparen un poco de comida para mí también? Es que no he comido desde esta mañana, diría Goku avergonzada. Seguro, pero vámonos antes de que anochezca, diría Bulma empezando a caminar en dirección donde se encontraba su nave seguida de Vegeta. Genial, hoy vamos a tener un festín, diría Goku siguiendo a sus amigas. Supongo que aquí comienza mi nueva vida, pensaría Goku, pero sentiría como alguien sujetaba una de sus manos. Vamos, no querrás quedarte atrás, diría Hine, llevando de la mano al azabache hacia la nave. Goku sin resistirse se dejaría llevar y esbozaría una sonrisa aceptando su nueva vida en aquel universo. Ya en la noche. Vaya, así que tenías mucha hambre, diría Bulma, pero el azabache no respondería debido a que estaba inmerso en la comida mientras devoraba plato tras plato. Paso una semana sin comer, así que es entendible, diría Hine, tomando un poco de té luego de haber acabado de comer. Aunque Goku y Vegeta no se quedan atrás, pensaría Bulma, observando que sus amigas comían casi la misma cantidad de comida que el azabache. Estoy llena, ya no puedo comer más, diría Goku. Yo igual, creo que he comido suficiente, diría Vegeta. Gracias por la comida, Bulma, estuvo deliciosa, diría Goku. De nada, me alegra que lo hayas disfrutado, diría Bulma tomando algo de té. ¿No crees que habrá que prepararle un lugar donde quedarse?, diría Hine. No te preocupes, ya me encargué de eso, diría Bulma. Apuesto que le darás una habitación que esté al lado de la tuya, ¿verdad? Preguntaría Vegeta. Bulma no respondería y solo desviaría la mirada mientras tomaba algo de té. No me digas que estás planeando asaltar su cuarto para dormir con él en las noches, diría Goku, provocando que su amiga escupiera el té que había bebido. Claro que no, ¿acaso me creen capaz de aprovecharme de él? Diría Bulma. Claro que sí, dirían Goku y Vegeta. ¿Cómo se atreven a pensar eso de mí?, diría Bulma. No tienes un buen historial que digamos, diría Hine.
Ya les dije que esa vida quedó en el pasado, no era más que una niña enamoradiza en busca del amor verdadero, además porque les afecta que quiera acercarme románticamente a él, o acaso es que a ustedes les gusta, diría Bulma. No tengo interés por él, así que por mí puedes hacer lo que quieras, diría Vegeta. No lo veo de esa manera que tú piensas, así que, si quieres algo con él, pues adelante, yo no tengo problema, o eso creo, diría Goki. Hime no respondería y solo se mantendría en silencio mientras tomaba té. ¿Podrían traer más comida, por favor?, diría Goku, llamando la atención de las chicas, que dirigirían su mirada hacia él. Sí, claro, diría un chef retirando los platos vacíos junto a sus ayudantes para terminar colocando más comida. Buen provecho, diría Goku empezando a comer. Después de pasar tiempo cuidándolo sentí un gran cariño por Goku, incluso podría decir que me siento atraída por él, no dejo de pensar en lo bien que se sentía estar entre sus brazos, me sentí protegida y querida por alguna razón, diría Bulma sorprendiendo a sus amigas por aquella revelación inesperada. No sé cómo sentirme con respecto a lo que menciona Bulma, algo debe estar mal en mí por pensar que quiere quitármelo y todo porque se parece tanto a él, pensaría Hime. Si ustedes no ven con malos ojos que me acerque a él románticamente, entonces no dejaré pasar esta oportunidad, porque algo me dice que si no hago algo por ganarme su amor perderé a un buen hombre, diría Bulma. Oigan chicas, no van a creer lo que pasó, diría alguien acercándose. ¿Qué ocurre, Lazuli? ¿Acaso pasó algo malo?, preguntaría Hime. Cuando estaba de paso por la enfermería noté que el sujeto que trajeron hace una semana no se encontraba, diría Lazuli. No te preocupes, él se encuentra aquí, diría Bulma, señalando el lugar donde se encontraba el azabache comiendo. Pensé que había escapado, diría Lazuli. Lo hizo, pero lo trajimos de vuelta luego de hablar con él, diría Goki. Entiendo, y por lo visto tenía mucha hambre, diría Lazuli notando la cantidad de platos vacíos que se llevaban los empleados. Uf, al fin estoy satisfecho, diría Goku. Espero que hayas disfrutado del festín, diría Bulma. Estuvo muy delicioso, no sabes cuánto te lo agradezco, siempre eres tan amable conmigo, por lo que estoy feliz de tenerte a mi lado en este momento, diría Goku. Si te quedas aquí conmigo, haría que te prepararan toda la comida que quisieras, diría Bulma. ¿En serio? ¿Me dejarías vivir aquí contigo?, preguntaría Goku. Claro que sí, ya que no tienes a dónde ir, además no me gustaría que te fueras de mi lado, diría Bulma, pero terminaría dándose cuenta de lo que había dicho. ¿Que no me vaya de tu lado?, preguntaría Goku. Espera, no es lo que tú piensas, diría Bulma. No pierde el tiempo, pensaría Hime. Pues si eso te hace feliz, yo no veo ningún problema en quedarme a tu lado, diría Goku. Sé que no lo dice con esa intención que yo quisiera, pero no dejaré escapar esta oportunidad para poder acercarme aún más a él, pensaría Bulma levemente sonrojada. Eres una aprovechada, dirían Goki y Vegeta. Bulma frunciría el ceño al escuchar lo que sus amigas habían dicho de ella. ¿Acaso ocurre algo entre él y tú? Lo digo porque su interacción me pareció algo curiosa, diría Lazuli. Bueno, eso es porque nuestra amiga está en amo, intentaría decir Goki, pero una rebanada de pastel impactaría en su rostro callándola. Mantén la boca cerrada, diría Bulma. Goku al ver aquella escena le saldría una gota de sudor en su mejilla, pero al mirar por el rabillo del ojo acabaría notando a una chica muy familiar para él. Tampoco tenías que lanzarme un pastel a la cara, diría Goki quejándose. Bulma no respondería y solo desviaría la mirada con los brazos cruzados. Se comporta como una niña enamorada, pensaría Vegeta, pero notaría como el azabache se acercaba al androide. Hola número 18, diría Goku. ¿Acaso nos conocemos?, preguntaría Lazuli. Tú no a mí, pero yo sí a ti, diría Goku. ¿Cómo me conoces? Además, ¿cómo sabes de mi anterior nombre?, preguntaría Lazuli. Bueno, es difícil de explicar, diría Goku. Yo te explicaré todo, diría Bulma. Instantes después. Vaya, veo que has pasado por mucho en tu realidad, no esperé que te sacrificaras por traer de vuelta a todos los universos, cualquier otro hubiera pedido que solo trajeran de vuelta tu universo, diría Lazuli. Yo fui quien puso en riesgo a todos los universos por una petición egoísta de mi parte, así que lo menos que podía hacer era traerlos de vuelta, diría Goku. Pero nos habías mencionado que todos los universos que participaron en ese torneo estaban destinados a ser borrados, así que si no fuera por ti no hubieran tenido la oportunidad de luchar por sus universos, diría Goki.
Aún así, no dejo de culparme por lo que pasó, ya que no fui lo suficientemente fuerte para proteger a mi universo, diría Goku. No deberías culparte por lo que pasó, aunque al final no salvaste a tu universo, pudiste traerlos de vuelta al haberte sacrificado por el bien de ellos, así que estoy segura que todos los universos están agradecidos contigo por ese acto tan noble, diría Hine. Además, quien condenó a todos los universos fue ese tal Jiren por haber pedido un deseo egoísta, y tú tuviste que pagar los platos rotos por él, diría Vegeta. Es como ellas dicen, sin ti todos estarían muertos con o sin torneo, así que no te culpes más por eso, diría Lazuli. Así es, eres un héroe para todos ellos, diría Bulma. ¿Un héroe? No estoy seguro, pero tal vez tengan razón, no debería culparme tanto, al final mi familia y amigos están vivos, y eso es lo que importa, diría Goku. Me alegra que lo entiendas, diría Hine. Yo tengo una duda, si tú fuiste borrado de la existencia por unos dioses en tu realidad, ¿por qué estás aquí aún vivo? Preguntaría Lazuli. Es cierto, nos contaste sobre el torneo y las consecuencias de perder, sin olvidar de tu sacrificio para traer de vuelta a los universos, pero nunca nos dijiste cómo fue que llegaste aquí si en tu realidad fuiste borrado, diría Goki. No estoy muy seguro, pero pienso que es una manera de agradecerme por lo que hice, o eso creo, diría Goku. Sea cual sea el motivo por el que estás aquí, yo pienso que el destino tenía algo preparado para ti en nuestra realidad, diría Bulma. ¿Tú crees? Preguntaría Goku. Así es, tal vez tu presencia aquí traiga buenos cambios, diría Bulma. No lo sé, a decir verdad, yo siempre atraigo a los sujetos con malas intenciones, o por mi culpa siempre ocurre algo malo, así que el que ya no exista en mi realidad es algo bueno porque podrán vivir en paz, diría Goku. ¿Te preocupa atraer problemas en esta realidad? Preguntaría Hine. Así es, pienso que no debería estar aquí o siquiera existir, diría Goku. Tonterías, ¿quién fue el que te metió esas ideas en tu cabeza que siempre atraes problemas? Preguntaría Bulma. ¿Fuiste tú la que me dijo eso, Bulma?, diría Goku. Debe ser una broma, ¿cómo puede ser que mi otra yo le haya dicho eso? Lo único que provoco es que ya no quiera existir, pensaría Bulma apretando sus puños. Por eso la última vez que morí pedí que no me revivieran y gracias a eso la Tierra vivió en paz durante 6 años, diría Goku. ¿Has estado muerto? Preguntaría Goki. Así es, 2 veces, ¿acaso tú no has muerto? Preguntaría Goku. No, por suerte no he pasado por eso, diría Goki. Vaya, por lo que veo tú no cargas con mi mala suerte, diría Goku. No me imagino por lo que pasaste, diría Goki. Bueno, no había opción, así que si tuviera que hacerlo sacrificaría mi vida de nuevo, sin dudarlo, para salvar a todos, diría Goku. Eres alguien increíble, me gustan los hombres como tú, diría Lazuli. Que le gusta a alguien como yo. ¿Qué habrá querido decir con eso? Pensaría Goku. Si estás detrás de él, pues déjame decirte que tienes competencia, diría Vegeta dirigiendo su mirada hacia la peli azul. Bulma, que estaba inmersa en sus pensamientos, alzaría su mirada observando que sus amigas tenían puestas sus miradas en ella. ¿Te gusta Goku? Preguntaría Lazuli. ¿A qué viene esa pregunta tan de repente?, diría Bulma. Por tu reacción parece que sí y no te culpo porque hasta yo me sentiría atraída hacia él, diría Lazuli. ¿Qué? No me digas que tú, diría Bulma levantándose. Bueno, tal vez un poco, aunque no sabemos si está casado o no, pero poco importa ahora ya que no está en su realidad y se consideraría soltero, ¿verdad? Diría Lazuli. Técnicamente sí, así que podría volver a casarse con alguien si él quisiera, diría Hine. Entonces podría acercarme a él con intenciones románticas sin preocuparme, diría Lazuli. No puedes hacer eso, diría Bulma. Miren quién se puso territorial de repente, diría Vegeta burlonamente. Yo, lo siento, no sé qué me pasó, diría Bulma sonrojada. Tranquila, lo decía en broma solo para molestarte, diría Lazuli. Supongo que no seré la única en sentirse atraída hacia Goku, y seguramente con el tiempo otras más también lo harán, pensaría Bulma. No entendí nada de lo que acaba de ocurrir, diría Goku. Jeje, es mejor que sea así, diría Goki. Algo me dice que en el futuro habrá una especie de pelea para ver quién se queda con Goku, pensaría Hine. Por cierto, en ese torneo que participaste solo fueron los más fuertes, ¿verdad? Preguntaría Goki. Así es, ¿por qué? Diría Goku. ¿Qué tan fuertes serán? O mejor dicho, ¿qué tan fuerte eres tú? Preguntaría Goki.
Pues no sabría decirte, pero soy muy fuerte, diría Goku. Eso no me dice nada, diría Goki. Bueno, podríamos tener un combate y así podrás sacar tus propias conclusiones sobre qué tan fuerte soy, diría Goku. Me gusta esa idea, porque no vamos ahora mismo a tener nuestro combate, diría Goki. A mí también me gustaría enfrentarme a ti porque quiero saber qué tan fuerte eres, diría Vegeta. Está bien, no veo por qué no, diría Goku. Yo seré quien se enfrente al primero, diría Goki. No, yo seré quien se enfrente al primero, diría Vegeta. Seré yo, diría Goki. No, seré yo, diría Vegeta, chocando cabezas con su rival. Tranquilas chicas, ya decidirán quién pelea primero mañana, por ahora deben dejar que vaya a descansar porque ha sido un día muy ajetreado para él, diría Hine. Está bien, dirían Goki y Vegeta. ¿Te parece bien si dejan el combate para mañana?, diría Hine. Sí, claro, por mí está bien, diría Goku. Excelente, entonces acompáñame porque te mostraré dónde será tu habitación a partir de ahora, diría Bulma levantándose. De acuerdo, te sigo, diría Goku acercándose a su amiga. Verás que te va a gustar tu habitación, lo mandé a preparar especialmente para ti, diría Bulma abrazándolo del brazo. Eres muy amable, lamento que hayas tenido que hacer todo esto por mí, diría Goku. No te preocupes, además tu habitación está al lado de la mía por si necesitas algo, diría Bulma. Lo tendré presente, diría Goku mientras era llevado por su amiga hacia su nueva habitación. Parece que ella no pierde el tiempo, diría Vegeta. Me gustaría ser tan cercano a él como lo es Bulma, diría Lazuli, provocando que sus amigas dirigieran su mirada hacia ella. Olviden lo que dije, no sé en qué estaba pensando, en fin, yo me voy a mi habitación, diría Lazuli marchándose. Parece que a ella también le gusta Goku, diría Hine. Increíble, ahora solo falta que Goki se sienta atraído por su versión masculina, diría Vegeta dirigiendo su mirada hacia su rival, notando que ella se encontraba jugando con sus dedos. ¿Estás de broma?, diría Vegeta sorprendida. Tal vez un poco, diría Goki levemente sonrojada. Goku se encontraría en la habitación donde a partir de ahora viviría en aquella realidad. ¿Y qué opinas?, preguntaría Bulma. Me gusta, se siente como estar en casa, diría Goku. Esa era mi intención y me alegra que te haya gustado, diría Bulma, pero notaría la mirada pensativa de la Azabache. ¿Ocurre algo?, preguntaría Bulma. No sé cómo agradecerte por todo lo que estás haciendo por mí, a decir verdad, no quiero ser una especie de carga para ti, diría Goku. No eres ninguna carga para nadie, así que no pienses de esa manera, diría Bulma. Está bien, pero si hay algo que quieres que haga dímelo porque así sería una forma de agradecerte por tu amabilidad, diría Goku. Por el momento podrías darme un abrazo antes de ir a dormir, diría Bulma. ¿Un abrazo?, preguntaría Goku. ¿Sabes qué? No me hagas caso, así que olvida lo que dije, en todo caso que tengas una linda noche, diría Bulma dándose vuelta estando a punto de marcharse, pero el Azabache la tomaría de su mano deteniéndola. Si es un abrazo lo que quieres te lo daré, diría Goku, atrayendo a su amiga hacia él para terminar abrazándola repentinamente. Al día siguiente, Bulma se encontraría buscando a cierto Azabache debido a que no lo había encontrado en su habitación. Me dijeron que lo vieron por este lugar, pensaría Bulma, siendo que a lo lejos observaría a Goku sentado al lado de una fuente mientras parecía estar meditando. Así que aquí estabas, diría Bulma, llamando la atención del Azabache tras acercarse. Hola Bulma, buenos días, diría Goku levantándose. No hay nada de bueno, pensé que te habías marchado después de no verte en tu habitación, diría Bulma. Lo siento, es que no podía dormir después de haber tenido una pesadilla, así que salí afuera a entrenar para poder despejar la mente, diría Goku. Aún debe estar afectado por lo que vivió antes de llegar aquí, pensaría Bulma. Trato de olvidar lo que pasó en el torneo, pero no dejo de revivir ese momento donde todos los que quiero desaparecen hasta el punto de terminar solo en un vacío oscuro, diría Goku. Pienso que el significado de aquel sueño es que tienes miedo de volver a perderlo todo y quedarte solo de nuevo, diría Bulma. Goku al escuchar aquello permanecería en silencio y reflexionaría sobre lo que le pasa, pero inesperadamente sentiría como su amiga le terminaba abrazando.
No dejes que aquella derrota que hizo que lo perdieras todo te consuma, ahora lo único que puedes hacer es avanzar y seguir fortaleciéndote para que no vuelvas a pasar por lo mismo, pero si llegas a sentirte solo alguna vez recuerda que me tienes a mí y siempre estaré para ti, diría Bulma. Gracias, no sabes cuánto necesitaba escuchar eso, diría Goku, abrazando a su amiga con mucho cariño. No me cansaré de sus abrazos, pensaría Bulma. Pero miren nomás que tenemos aquí, diría Vegeta, llamando la atención de la peli azul y el azabache. Tenían que llegar ellas, pensaría Bulma separándose. Hola chicas, buenos días, diría Goku. Buenos días para ti también, diría Hine. Oye guapo, ¿no crees que es injusto que solo le des abrazos a Bulma? Bien podrías darnos un abrazo a nosotras también, diría la Azuli. Bueno, si eso es lo que quieren, pues no tendría problemas en darles un abrazo, diría Goku. Bulma estaría a punto de decir algo, pero observaría cómo Goki terminaba abrazando a su interés amoroso. Oye, yo iba a abrazarlo primero, diría la Azuli. Eres muy lenta, diría Goki, pero de reojo observaría cómo su amiga Peli Azul inflaba sus mejillas por los celos. La Azuli tenía razón, es muy divertido molestar a Bulma, pensaría Goki, pero sentiría como su contraparte la terminaba abrazando e inesperadamente su corazón empezaría a latir rápidamente. Qué bien hueles, me recuerdas a la aroma de unas hermosas flores que solo crecen en la montaña Paos, diría Goku, pero sin que se lo esperara la pequeña azabache terminaría alejándose de él dándole la espalda. ¿Qué sucede? ¿Acaso dije algo malo? Preguntaría Goku confundido. ¿Por qué de repente me siento así? ¿Acaso fue por el abrazo o por lo que dijo? Pensaría Goki sonrojada. ¿Quién hubiera pensado que terminarías así por un simple abrazo? Diría Vegeta. Cállate, enana frentona, diría Goki. Vuelve a decirlo y te golpearé, diría Vegeta. No espere ver a mi hija comportarse de esa manera, por lo visto Goku provocó algo dentro de ella, pensaría Hine. Ahora es mi turno de recibir un abrazo de Goku, diría la Azuli, pero observaría cómo la Peli Azul terminaba llevándose a la azabache. ¿A dónde vamos? Preguntaría Goku. Vamos a desayunar antes de que la comida se enfríe, diría Bulma. Pero las demás no vienen con nosotros, diría Goku. No te preocupes por ellas, ya vendrán, diría Bulma alejándose de las demás rápidamente junto con el azabache. Rayos, no me dejo abrazarlo, diría la Azuli. ¿No era una broma eso del abrazo para poner celosa a Bulma? Preguntaría Vegeta. No del todo, susurraría la Azuli. Dijiste algo, no te escuché, diría Vegeta. No dije nada, diría la Azuli empezando a caminar. Como sea, solo vayamos a desayunar para poder tener nuestro combate, diría Vegeta. La que llegue antes peleará primero, diría Goki corriendo. Oye, eso es trampa, diría Vegeta persiguiéndola. No corran, diría Hine siguiéndolas. Un poco más tarde, Goku y las chicas se encontrarían en una isla desierta a unos cuantos kilómetros de la ciudad más cercana. Este es un buen lugar para tener un combate, diría Goku. Como es una isla inhabitada podrán pelear con todo lo que tienen sin preocuparse por causar problemas, diría Hine. Espero que no exageren y destruyan toda la isla, diría Bulma. No te preocupes, trataremos de no destruir el lugar, diría Goku. Muero por ver qué clase de combate tendrán, diría la Azuli. Bueno, tendrás que esperar hasta que ellas dos decidan quién luchará primero, diría Bulma, observando cómo Goki y Vegeta jugaban a la piedra, papel o tijeras. Algunas cosas no cambian, pensaría Goku, pero observarían cómo ambas rivales se frustraban debido a que no había ninguna ganadora. Ya me cansé, así no vamos a llegar a ninguna parte, así que será mejor que Goku decida con quién de nosotras peleará primero, diría Vegeta. Sí, me parece justo, diría Goki. Dinos, ¿con quién pelearás primero? Preguntaría Vegeta. ¿Por qué tengo que ser yo quien escoja con quién pelear? Pensaría Goku. Te apuesto que me escogerá a mí, diría Goki. No, será a mí quien escoja primero, diría Vegeta. No, será a mí, diría Goki. ¿Y si mejor peleo con ambas al mismo tiempo? Diría Goku. No te recomiendo pelear con nosotras dos al mismo tiempo, diría Vegeta. Es cierto, nosotras al combatir juntas somos un dúo invencible, así que no será fácil vencernos, diría Goki. A decir verdad, ya me enfrenté a dos chicas Saiyajins parecidas a ustedes, así que no creo que tenga problemas, diría Goku. Odio a los sujetos como tú que nos subestiman, pero si tanto quieres pelear con nosotras dos al mismo tiempo, pues haré que te arrepientas de tu elección, ¿no es así, Goki? Diría Vegeta. Así es, te daremos una paliza, diría Goki.
Quiero verlo, así que veamos de lo que son capaces, diría Goku expulsando su aura de ki para terminar alejándose volando. Goku y Vegeta sin decir nada expulsarían su ki para terminar siguiendo a la Azabache. 2 contra 1, esto será interesante, diría Lazuli. ¿Creen que Goku vaya a estar bien, ya que todos sabemos lo poderosas que son al pelear juntas?, diría Bulma. No nos contó qué tan fuerte era, así que podría estar lleno de sorpresas. Además ya mencionó que se enfrentó a 2 Saiyajins antes y podría haberlas vencido, diría Hine, observando cómo en lo lejos en el cielo su hija y su rival se encontraban frente a la Azabache. Vengan con todo y no se contengan, diría Goku. Aquí vamos, gritarían Goku y Vegeta. Esta historia continuará.